Hola hermanitas, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios, tan hermoso, y nos toca ver el versículo 13. Dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Otra traducción dice: cuando alguien responde a un asunto antes de oírlo, eso es tontedad de su parte y una humillación. Qué importante, hermanitas, es que nos informemos bien antes de dar una opinión personal ante una situación, ante algo que escuchemos, porque de otro modo va a ser grande nuestra vergüenza, porque cuando se lleguen a saber todos los detalles, vamos a quedar mal, ¿verdad? Recuerden que en cada historia hay dos versiones, la verdadera y la falsa, ¿verdad? Siempre, siempre. Y bueno, aquí lo que nos enseña nuestro Dios en este versículo es que no hay que precipitarnos en responder, en hablar, en dar opiniones. Siempre hay que conocer toda la historia. Y nuestra imperfección nos lleva a no guardar silencio, ¿cierto o no? Cuando alguien nos agrede o nos dice algo que no nos agrada, pues solemos hablar y decir y hablar antes de tiempo. Entonces nuevamente el Señor nos enseña a quedarnos callada y aprender a escuchar, a aprender cómo es nuestro Señor, ¿verdad? Y no es fácil, hermanitas, no es fácil, es algo que en lo personal lidio, es algo complicado. Y bueno, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en ese momento preciso, ¿verdad? En que debiéramos de controlar nuestra lengua. Y quizás la regamos y hablamos de más, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos lo recuerda. Es tan hermoso el Señor porque nos vuelve a decir, y pasa otro proverbio y nos lo vuelve a decir, porque Él sabe nuestra condición, porque nos ama. Entonces, Dios busca que ese cambio vaya más allá de ese instante en el que te equivocaste, ¿verdad? En ese instante en que hablamos de más, Él quiere un cambio de mentalidad, de actitud, de crear hábitos, hermanas, que surjan de manera natural. Ven que ahora está esto de que tiene el nombre de la plasticidad neuronal, ¿no? En el que dicen que el cerebro es una esponja, es moldeable, y que si lo vamos reconfigurando, lo vamos reorganizando y somos constantes, podemos lograr hábitos. Unos dicen que en 21 días, otro que en 66 días, y bueno, están los estudios. Pero la realidad, hermanas, es que entre más perseverantes y constantes seamos, el Señor nos va a respaldar, ¿verdad? No debemos de ser impacientes, así que ya todo lo quiero. Ay, no me salió otra vez, Señor, y nos la regué y entonces ya nos desanimamos y no, pues no tiene caso, la volví a regar. No, por eso, Señor, como les decía, quiere un cambio de mentalidad, de actitud, que digas, lo voy a lograr, Señor. ¿Por qué? Porque tengo a tu espíritu, porque todo lo puedo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que hacerle, hermanitas? Pues hay que empezar día con día a poner mucha atención en cuanto alguien esté diciendo algo. Hay que aprender a escuchar el corazón de las personas. Aprender a escuchar es oír más allá de lo que inclusive la persona nos está diciendo. A dónde lleva su intención, ¿verdad? Y obviamente responder con sabiduría. Entonces empieza desde hoy. Nunca es tarde para comenzar desde hoy con tu hijo, con tu hija, con tu familia, con tu esposo, con la amiga. Empieza a escucharla. Y cuando hables, cuida lo que hablas. Escucha la historia de esa personita. Y si te está hablando de otra persona, también escucha la versión de la otra persona. Y mañana nuevamente. Y fíjate cómo respondes. Persiste, no desmayes. Verás que conforme pasa el tiempo, irás logrando más y más control en ti, ¿verdad? Pero implica un trabajo, implica un tiempo, un esfuerzo. Entonces tú te puedes medir a tu antigua yo y la que eres ahora. ¿Ha habido un cambio? Yo creo que sí. Cuando hemos persistido, sí hay un cambio. Tal vez no tanto como quisiéramos, pero de que lo hay, lo hay. Entonces, hermanitas, vemos que este versículo se parece como el ejemplo del niño que hace berrinches, ¿no?
que está haciendo su berrinche, sus gritos y todo, y el papá le está diciendo, no hagas esto, mira, lo está corrigiendo y el niño no entiende. Da un berrinche ahí en el centro comercial, en la casa de la familia. ¿Y qué pasa? Que es vergonzoso, porque solo grita y no escucha lo que le dicen los consejos. Entonces por eso este versículo pues nos dice que el que responde, ¿verdad?, palabra antes de oír, precisamente es esta vergüenza. Hay que escuchar a los que nos rodean y poder siempre darles una palabra sabia. Así como dice Proverbios 12:18, ¿no? Que la lengua de los sabios es medicina. Entonces, pero para poder dar una respuesta con sabiduría, también tenemos que ser sabios para escuchar, hermanitas, y poner atención a lo que nos están platicando, ¿verdad? Sin responder antes. Y bueno, ahora vamos a ir a Proverbios 18:4, que está hermoso, hermanas, hermoso de verdad. Y bueno, vamos a leerlo. Fíjense, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién puede soportar un espíritu, hermanas, triste? Un espíritu abatido. ¿Quién lo puede soportar? Aquí cuando dice el ánimo del hombre, aquí la palabra ánimo significa espíritu. Entonces en realidad está diciendo el espíritu del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el espíritu angustiado? Aquí están hablando de este espíritu que tenemos, ¿verdad? Ahora fíjense, nos vamos a ir a Romanos 8, ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, el espíritu de Dios hizo ese milagro de levantar a Jesús entre los muertos, ¿no? Bueno, pues ese mismo espíritu nos va a vivificar, hermanas. Nos va a vivificar a nosotras. Por eso aquí en este versículo habla de que el espíritu del hombre puede soportar una enfermedad, ¿no? Cuando el espíritu de Dios nos vivifica, podemos soportar todo. ¿Y cómo es esto, hermana? Cuando una mujer realmente pasa tiempo con Dios, pues entonces va a permitir que su espíritu la guíe, le enseñe, ¿verdad? Va a tener ese espíritu de fortaleza, de poder. Y por consecuencia esta mujer va a soportar muchas cosas, incluidas la enfermedad. Estas mujeres tienen paz porque saben que Dios está con ellas. ¿Y por qué? Porque procura hacer todo lo posible para obedecerlo, por amor, por ser semejante a Él. Estas mujeres experimentan su presencia. El amor de Dios ha sido derramado en ellas. Confían verdaderamente en que todo obra para bien, ¿verdad? Y les es mucho más fácil soportar las aflicciones junto con el Señor. Saben que no están solas, saben que Dios las lleva de su mano. ¿Y qué palabra más poderosa, hermanas? Vamos a ir ahí a Isaías 41:10, ahí del 10 al 13, y vean qué hermoso está esto. Como Dios le dice esto a su pueblo, y es como nos habla el Señor a nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermosa palabra, ¿no, hermanas? Qué hermosa promesa. Pues estas mujeres
saben que Dios está con ellas. Por eso no tienen temor de lo que sea, de lo que Dios permite en sus vidas, porque saben que todo tiene un propósito, ¿verdad? Su espíritu gobierna su cuerpo, sus emociones. Esa mente que tienen es clara, su esperanza es Dios, su amor es en Él. Y Dios, ya vimos que quiere que tengamos ese espíritu, hermanas, y ya vimos cómo podemos tenerlo y cómo es impresionante el poder del espíritu en nuestra vida, ¿no? Pero vamos a ver ahora en una historia, porque el Señor siempre nos da ejemplo en su palabra, de estos dos tipos de espíritus. De el espíritu quebrantado y de ese espíritu de ánimo, de vida. Y para eso vamos a Números 13. Ese está en el Antiguo Testamento, ¿sale? Y bueno, les voy a dar un poquito del contexto de la historia, ¿no? Ustedes saben que Moisés envió a varios hombres a que reconocieran la tierra de Canaán, ¿no? Que la inspeccionaran y todo para que tomaran posesión de ella. Dios se las había prometido, era una tierra que fluía leche y miel, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor no nos hace una promesa? Pero no nada más es llegar y tener la promesa. Hay que pelear por esa promesa, ¿verdad? Hay que llegar y poseerla. El Señor siempre nos va a dirigir cómo. Pero muchas veces, hermanas, podemos tener un espíritu afligido, abatido, quebrantado, porque vemos la situación. Como dice ahí en Números, que era un pueblo muy fuerte y muy fortificada, y eran como gigantes las personas que vivían ahí. Siempre en las situaciones vamos a ver todas las dificultades y pocas veces vamos a escuchar lo que Dios nos dice, no por temor, porque hemos descuidado nuestra relación con Él. Entonces ya nuestro espíritu se empieza a apagar. Pero aquí vemos en Números 13:30 que Caleb tuvo un espíritu diferente y él hizo callar a todo el pueblo cuando estaba así de pesimista. Y aquí dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí Caleb tuvo un espíritu así de ánimo, de vida, ¿verdad? Pero luego otra vez los otros de espíritu abatido, de este espíritu afligido, que dijeron ahí en el 31, no podremos, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. No, mi esposo nunca se va a convertir, mi hijo nunca va a cambiar, yo no me puedo aprender versículos, no, yo no puedo hacer esto. O sea, ese espíritu así triste, afligido, sin ánimo, sin nada, hermanas, ¿verdad? Y vean, esto lleva a contaminar a los demás, a lo que nos rodea. Por eso aquí el versículo del Señor nos dice, ¿quién soportará al hombre angustiado? Nadie puede soportar un espíritu angustiado y triste y llevas a contaminar a los demás. Por eso aquí en el 14, Números 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron nuevamente, ¿no? O sea, todo el pueblo al escuchar lo que decían estos hombres, que no se iba a poder porque era muy grande la ciudad, muy fortificada y que la gente parecía como gigantes, etcétera, contaminaron a los demás. En vez de ese espíritu de ánimo, no, así los apachurraban todos, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿qué pasa? Ahí en el 8, vean lo que dice. Aquí están hablando Josué y Caleb. Y vean, ahí en el 14:8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartará de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ven, o sea, esa es la manera de hablar de un hijo. O sea, ellos también vieron lo mismo que los demás, pero su espíritu estaba vivificado, hermanas. Pasaban tiempo con el Señor.
Y entonces, ¿qué es lo que Dios dice de ellos? Vamos a ver aquí qué dice de Caleb, que fue uno de los que sí pasó a la tierra prometida. Dice en Números 14:24. Aquí está hablando Dios, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. O sea, vamos a ver qué hermoso, hermanas, como cuando tú tienes un espíritu lleno del Señor, vas a hablar así y vas a actuar diferente. No te va a importar lo que veas, lo que escuches. Vas a tener ánimo, vas a ser decidida y vas a poseer porque Dios es fiel a sus promesas. Hermanitas, entonces, cuando se tiene pecado, hermanas, como este pecado de incredulidad que vemos aquí en ellos, es que no conocían el carácter de Dios, no creían en su poder, entonces tenían incredulidad, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen este pecado, pues cuando tienes un pecado tienes muchos pecados, hermanas. Entonces, obviamente, pues no habían perdonado, sus conciencias los condenaban. Por eso Proverbios 17:22 dice que el espíritu triste seca los huesos. Está triste, deprimido, enfermo, ¿verdad? No tienen esperanza ni salvación, todo en ellos está roto. No saben qué hacer, no hay confianza, están desconsolados, pero muchas veces no te dejas consolar. El Señor Jesús siempre está a la puerta, dice Apocalipsis 3:20. Dice el Señor: yo estoy ahí a la puerta y llamo. O sea, si abres, yo voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo y van a hacer banquetes juntos. Hermanitas, pero cuando tú no tienes fe en Él, estás negando su poder y su gloria, ¿verdad? Y Dios no puede ayudar a los que deciden abandonarlo y alejarse de Él, porque Dios es un caballero. Entonces, vamos a ver aquí, hermanas, lo que puede pasar cuando te alejas y permites el pecado en tu vida, porque es una consecuencia, hermana. Te alejas de Dios y permites que el pecado entre en tu vida, y eso lo vamos a ver con la historia de David. Nos vamos a ir así rapidísimo. Esto hermoso, hermanas, porque ¿cómo podemos comenzar de nuevo? Vamos a ver, hermanas, que David, al separarse de Dios, pues pecó, como les decía ahorita. ¿Y qué hizo? Pues maquinó maldad, adulteró y mató. O sea, tú puedes decir: wow, eso sí está grave, ¿no? No, yo no he hecho eso. Claro que sí, de alguna manera todos maquinamos maldad. Podemos adulterar. El solo hecho de no pasar tiempo con nuestro Dios y hacer otra cosa que sea como un ídolo, estamos engañando a nuestro Dios, ¿verdad? Y podemos matar con nuestros pensamientos, con nuestras miradas, con nuestros malos deseos. Vamos a ver aquí cómo David pidió misericordia. Cuando Dios permite que te arrepientas y que yo me arrepienta, vamos a ver que podemos pedir esa misericordia. Por eso aquí les puse cómo comenzar de nuevo. ¿Cómo? Pues vamos a ver lo que hizo David cuando Dios le permitió que se arrepintiera, que se diera cuenta de su maldad cuando mandó a Natán para decirte todo lo que había hecho. Y nos vamos a ir ahí al Salmo 51. Sé que ya lo hemos visto varias veces este salmo, hermanas, pero es muy claro el ejemplo que el Señor nos enseña. Y vamos a aprender ahorita un poquito más. Vean, aquí en el Salmo 51, el primer punto para comenzar de nuevo es pedir limpieza espiritual. Hermanas, es lo que pidió David. Y aquí vamos a ver cómo él empieza, ¿no? Ten piedad de mí. O sea, cuando tú verdaderamente te das cuenta de tu maldad y yo me doy cuenta de mi maldad tan perversa, nos podemos acercar diciendo: Señor, ten piedad de mí, ¿verdad? Lávame. O sea, yo reconozco mis rebeliones. Tú te puedes dar cuenta que hay que pedir misericordia, que nos lave y reconocer nuestra maldad, ¿no? Eso es lo primero, acercarse verdaderamente
y decir las cosas con sinceridad, porque ahí en el 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, Dios no lo puedes engañar ni justificarte, es que yo hice esto por esto, Señor, y es que el hermano me hizo esto. No, porque recuerda que solo contra Dios pecamos, solo contra Él, y no hay justificación de lo que hacemos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver aquí que en el versículo 7, David sigue pidiendo que lo limpie, porque le dice, purifícame, Señor, solo tú puedes limpiarme, ¿verdad? Luego dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, Señor. Pero ahora vamos a ver el punto número 2, hermanas. Cuando ya pides esta limpieza, cuando te sabes que el Señor ya te limpió, ahora vas a pedir una restauración. ¿Por qué, hermanas? Porque cuando pecamos el gozo se va. El gozo del Señor se va de nuestras vidas. Y obviamente viene un gozo ficticio, ¿no? Porque el pecado muchas veces te puede dar satisfacción. Pues te alejas de Dios y empiezas a olvidarte de Él y empiezas a pecar y empieza la vanidad, el egocentrismo, o algunos varones, incluso mujeres, empiezan pues a adulterar, a fornicar. En ese pecado te hace sentir a gusto, ¿no? Pero eso no es un gozo que tú puedes confundir. Verdaderamente cuando pecamos el gozo se va hasta que nos damos cuenta que ya somos muy apáticos a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos leer la palabra, ya no queremos ir a la congre, ¿verdad? A la iglesia. Ya no queremos tener relación con nuestros hermanos en Cristo. Obviamente nos cuesta trabajo obedecer y que nos llamen la atención. Entonces ya no hay gozo, no hay alegría, ¿verdad? Por eso ahí David le dice en el Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría. O sea, ese gozo que solamente el Señor te puede dar en una situación como ahorita vemos, inclusive de enfermedad. Tú puedes tener gozo y alegría cuando el Señor te la da. Por eso dice, hazme gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Verdad, hermanitas? Pero siempre el pecado va a destruir algo que ya no está en nosotros, y eso es también un corazón limpio. No nos podemos engañar, hermanas. Ahí en el Salmo 51:10, por eso David le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque ya no tenemos un corazón limpio cuando nos alejamos de Dios. Nuestra mente ya no es limpia, ya no piensa con claridad. Ya no somos rectas. Y David sabía que solo Dios puede crear ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu con un corazón limpio. Y por eso le dice después, renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo Dios puede hacer que tengamos un espíritu de rectitud. Y después dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? O sea, ¿te acuerdas cuando recibiste al Señor Jesús por primera vez y te supiste salva? Qué gozo, ¿no? Un gozo así, wow, Señor, tengo vida eterna, oh, hay esta relación contigo. O sea, tienes un gozo que después se va perdiendo. Ya no eres consciente, poco a poco lo empiezas a perder y como hablábamos, no te das cuenta por el pecado, ¿verdad? O tú dime, ¿eres consciente de lo que eras y ahora de lo que eres? ¿Te das cuenta que todavía tienes el gozo o que ya no tienes el gozo de la salvación? Entonces David se da cuenta y era consciente de su debilidad, ¿no? Y él quería que el Señor le devolviera ese gozo, ¿no? Por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble, significa un espíritu de poder, me sustente, Señor. Tú le puedes seguir pidiendo así, tú le puedes pedir al Señor así. Si ya te has alejado, si has pecado, si estás en depresión, tienes un espíritu así angustiado, ¿verdad? Afligido. Ahorita el Señor nos está hablando cómo comenzar de nuevo. Hermanitas, entonces cuando ya el Señor hace todo esto hermoso desde cero, en ti y en mí, fíjate, entonces dice ahí el 13, dice David, entonces, Señor, cuando tú hayas hecho todo esto, enseñaré a los transgresores tus caminos.
¿verdad? O sea, va a haber un avivamiento en nosotras. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David sabía que tenía un propósito, hermanas. Ahora su vida recobraría sentido para lo que él fue creado. Iba a ser usado porque dice, enseñaré. Ahora sí, Señor, puedo ser usado por ti. Seguramente tú puedes haber perdido ese propósito, ya no te sientes vivificada por todo ese pecado. Pero si te acercas al Señor con un corazón como David, Dios te va a restaurar y te va a usar y vas a decir así, entonces, Señor, ya puedo cumplir mi propósito, ya sea enseñar, ya sea alabarte, Señor, ya sea orar por los hermanos, ya sea estar sirviendo en otros ministerios, o sea, ya puedo ser usada por ti, mi Dios. Y después viene otro resultado que es ya cantar con libertad, hermanas. Ahí por eso el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No, hermanas, ya, o sea, vamos a ir a la iglesia y a cantar con libertad, sabiendo quién es nuestro Dios, que nos ha levantado, que nos ha perdonado. Hermanitas. Entonces, qué hermoso. Solo aquí nos enseña Dios que David sabía quién era él, que solo él podía vivificarlo, hermanas. Entonces, recuerden que el espíritu del hombre, un espíritu vivificado con poder, como Caleb, va a soportar cualquier situación y en este caso, como dice Proverbios 18:14, puede soportar una enfermedad. Pero, o sea, de verdad nadie puede soportar un espíritu angustiado. Nadie, hermanas. ¿Por qué? Porque lo vas a contaminar con tus pensamientos, como vimos en la historia de Caleb, ¿verdad? Y bueno, hermanitas, con esto terminamos nuestro estudio. Meditemos y decide tú qué quieres. Un espíritu de poder o un espíritu derrotado, devastado, afligido, abatido. ¿Vale? Que Dios las bendiga a todas. Les mando un abrazo. Y bueno, que el Señor las fortalezca en cada área de sus vidas y las acerque cada día más a Él. Bendiciones.